Voces que cuidan. Queremos escucharte. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Iraís Coronel. Bienvenidos y bienvenidas a Voces que Cuidan. Queremos escucharte. Un espacio del Colegio Sonorense de Enfermeras que ya ustedes nos han ido acompañando en el transcurso de estos episodios que hemos tenido, entrevistándose a diferentes profesionales de la salud que se desenvuelven en distintas áreas de la enfermería. Este espacio evidentemente nos va a servir para compartir historias que inspiran, fortalecen y visibilizan la diversidad y el compromiso de nuestra profesión en diferentes instituciones o en diferentes ámbitos en donde nosotros nos podemos desarrollar. Hoy tenemos un tema un tanto sensible para la población, sobre todo de aquí donde nosotros nos encontramos, en Hermosillo, Sonora. Evidentemente un tema que vamos a tratar con mucho respeto, en donde pues el personal de enfermería y el profesional de enfermería, junto con todos los demás departamentos que se encuentran dentro de la unidad hospitalaria o de cualquier unidad hospitalaria, participaron. El episodio del día de hoy lo vamos a nombrar Entre el deber y el dolor. Enfermeras ante la tragedia de la guardería ABC. Para las personas que desconocen este tema, fue un suceso que ocurrió el día 5 de junio del 2019, aproximadamente a las 14:45 de la tarde. Ocurrió lamentablemente un incendio en una guardería llamada ABC aquí en Hermosillo, Sonora. Y como resultado pues, de este suceso fallecieron 49 menores y hubo algunos adultos lesionados. Con años de experiencia en unidades de salud de alto riesgo, nos acompañan el día de hoy dos personas que se dedican a la profesión de enfermería, pues que estuvieron en contacto ese día con este tipo de pacientes. El objetivo es visibilizar evidentemente y hacer conciencia de que la enfermería es muy bonita, como lo hemos visto en los anteriores episodios, se desempeña con mucho amor, pero en ocasiones nos podemos enfrentar a ese dolor, a la catástrofe, a tender a poner en riesgo nuestra salud mental con la finalidad de ayudar a otras personas. En este caso, evidentemente, fue una tragedia muy grande porque fueron niños los afectados. Entonces, un punto en el donde pues yo creo que a la mayoría de las personas nos pega un poquito más. Sin mucho preámbulo, yo quisiera que nos hicieran el honor de presentarse ustedes mismas. Maestra, ¿se nos puede hacer el honor? Buenas tardes, mi nombre es María Angelina Macías, soy enfermera, jubilada. Ya laboré en el hospital infantil 30 años. Actualmente laboro en la Universidad de Sonora en el departamento de enfermería como maestra de asignatura. Gracias. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Almanidia López Espinosa. Actualmente trabajo en Hospital Cima. Tengo más de 26 años de trabajar en esa institución. Actualmente soy jefe de área de la unidad de terapia intensiva y hemodiálisis. Y pues me tocó estar en contacto hace 16 años en esta pues devastadora situación que pasó aquí en nuestra ciudad. Gracias. Pues como podemos escucharlas, les quiero dar la bienvenida. Muchísimas gracias por acompañarnos en este proyecto tan importante que estamos trabajando aquí en el Colegio Sonorense de Enfermeras. Como nos dimos cuenta, nos acompaña de Hospital Infantil del Estado de Sonora y de Hospital Cima. Pues yo creo que todos los hospitales fueron un caos en ese momento de la tragedia. El día de hoy son dos hospitales o dos caras o dos enfermeras que vienen un poquito hablarnos de esta situación, que estuvieron en contacto pues con este tipo de pacientes, con esta situación, y pues que se enfrentaron a toda la situación, los sucesos que se pudieron acontecer en este momento. Bueno, voy a dirigir la pregunta y voy a pasar de uno en uno para desde los dos ámbitos poder escuchar su opinión y la respuesta que tienen
por separado y en conjunto a la vez, ¿ok? ¿Cómo fue su experiencia personal al enterarse, pues, del incendio mientras estaban ustedes trabajando? Pues en mi caso, terminé mi turno a las 2 de la tarde. Me entretuve un ratito ahí platicando con la que estaba entregándome el turno. Yo laboraba en la unidad de terapia respiratoria, poniéndonos de acuerdo cuánto equipo había disponible, por si se suscitaba algún, pues, alguna situación que requiriera pues de ese apoyo, ¿no?, al paciente. Y ya me retiré y volteé a ver el cielo porque hay un ventanal muy grande ahí en el hospital y dije, qué feo está el día. Esas nubes negras no me gustan, le dije a un compañero que estaba a un lado mío. Y me dice, ¿por qué dices eso? No sé, esas nubes no me gustan. Entonces yo me retiré y entré, siempre entraba al servicio de urgencias que está contiguo al área de inhaloterapia. Entré y vi no sé cómo, desde la primera cama hasta la cama 16, que en aquel entonces estaba así ubicado el hospital, y vi que había pacientes hacia el lado izquierdo y no vi ni un paciente en el frente del área de enfermería. Y dije, bueno, pues no hay pacientes graves, ¿verdad? Entonces ya saludé al jefe, se estaban entregando ahí las dos jefes de enfermera y ya pues procedí a retirarme y nos vemos con el favor de Dios el lunes. Y ya pues ya me fui a mi casa, llegué a mi casa y pues me quité uniforme y pues ya me fui a lavar las manos y me puse a comer con mi esposo. Y yo tenía un radio en la cocina donde oía las noticias. Y ya empezamos ahí que se estaba quemando una guardería y yo seguía comiendo. Y dije yo, bueno, se está quemando una guardería. Y yo me imaginaba una guardería pequeña donde pues iban a sacar a los niños y hasta ahí iba a llegar la situación. Pues ya me retiré y de repente sonó el teléfono de casa, en aquel entonces no teníamos celulares. Y me dice mi hija, mamá, te hablan del hospital. ¿Qué pasó en el hospital? Y agarré el teléfono y dije, algo se me olvidó. Dije yo, no, algo a hacer en el trabajo. Un pendiente. Un pendiente. Y resulta que me habla mi jefe y me dice que si no me puedo devolver porque hay un acontecimiento muy importante de un accidente en una guardería. Ah, le dije, la que escuché en el radio. Está bien. Ya me puse mi ropa, mi uniforme y salí. Y resulta que me voy dando cuenta que no tenía carro. Entonces, mi esposo ya se había ido y salí y dije, ay, ¿en qué me voy a ir? Pero desde ahí ya empezó mi mente a pensar, ¿qué le pasaría a esos niños? ¿Cómo estarán? ¿Por qué nos están hablando? Serían muchos. Y por suerte, una vecina es encargada de los niños que trasladan a Shriners. Iba saliendo y le dije, ¿me podrías dar raite al hospital? Sí, vamos. Y ya ella me llevó y no hablamos en el camino, porque ella estaba ya muy impactada de todo lo que le iban diciendo y no me lo quiso decir a mí, para no causar un poquito más de impacto en mi persona. Y ya me bajé y al momento que me bajo, no había acceso, estaban cerradas las calles precisamente para ver las ambulancias que estaban pasando, ¿verdad? Entonces ya me dirijo al hospital y en eso venía un pick-up con un niño arriba, con una persona, un muchacho, y vi que traía un niño en brazos. Entonces ya cuando lo vi le dije, dámelo, le dije, no, me dijo, yo lo voy a llevar, ya nos metimos los dos. Pero ese niño pues ya desafortunadamente pues ya venía. Y ya pues entré al servicio y pues la verdad fue una situación muy triste porque yo me impacté mucho porque yo nunca imaginé ver esa escena. Para mí era algo como que, no sé, nunca he estado en la guerra, pero
pero era algo muy feo. Entré a urgencias y me quedé todavía un momento paralizada porque veía mucho como que andaba en una nube. Entonces, no sé, me impactó demasiado. Ese servicio tranquilo que usted dejó. Sí, la verdad que nunca me esperé esa situación. Y he visto niños quemados y he trabajado con ellos mucho tiempo. Bueno, en mi caso, como comenta Nelly, fíjate que haciendo memoria a esos tiempos, ese día me levanté yo como todos mis días normales para trabajar. Desde que me levanté yo sentí una sensación muy extraña, cosa que de esas veces que dices, o sea, qué locura, no, me siento rara, siento como que algo no va a estar bien. Me preparé, me fui a mi trabajo, llegué, en ese entonces estaba de responsable en el área de hospitalización y ya toda la mañana me sentía inquieta, me sentía unas sensaciones extrañas que no podía explicar. 2:30 de la tarde me organizo con mi equipo, les digo, muchachos, voy a ir a comer para que ahorita si hace falta alguien más, por favor, pues terminemos, ¿no? De que todos comamos. Nuestro horario era de 12 horas en ese entonces. Antes de irme a comer, le digo a una de mis compañeras, porque algo sentía yo en mi corazón, le digo, te encargo que revises el carro de paro, le toca revisión. Y me dice, claro que sí, yo lo reviso. Me fui a comer, media hora, regresé a las 15:10 de la tarde, 3:10 de la tarde. En eso llego yo por el pasillo y empecé a percibir un aroma a humo. Y llego a ver precisamente que se haya hecho lo que había pedido. Y sí, estaba listo ese carro para usarse. Entonces, escuché el chillar de unas llantas. Por ser un hospital de primera instancia al lugar de la escena, pues fuimos el primer hospital de contacto, ¿no? Donde llegaron la mayoría de los niños. Nosotros, para activar el llamado de emergencia, tenemos una alerta auditiva que se vocea a código azul. Nuestra compañera administrativa lo vocea estando yo parada frente a ese carro. Les digo, algo está pasando. Vuelvo a escuchar el sonido de esas llantas de carro chillando en los pasillos y vuelve a sonar el voceo de llamado de urgencia, ahí con una voz muy desgarradora. Entonces me bajo rápidamente y le digo a una de mis compañeras, vente porque algo está pasando, no sé qué es, pero algo mal está pasando. Llego al área de urgencias y veo donde todas mis compañeras que participamos en ese grupo, llegamos todas corriendo y al abrir la puerta, escenario. Es un escenario que nunca me esperé ver. Nunca me hubiera gustado verlo. Ver que llegaban personas civiles por todas las puertas del área de urgencias, con niños en brazos, con humo, un aroma que de verdad todavía la percibo en ciertos momentos. Y al momento de ver que entraba por una puerta, por otra, nosotros, a pesar de tener muchos protocolos, de tener mucha preparación, creíamos nosotros para actuar ante cualquier emergencia. Sinceramente, ahí yo creo que nos dimos cuenta que no. Entonces empezamos nosotras mismas a organizarnos, manejábamos, pues entraba uno, entraba otro y otro, ambulancias, policías con niños en brazos, y nosotros ¿qué hacíamos? Pues, ¿sabes qué? Nos organizábamos entre nosotras mismas, vente tú y yo, con 4 niños en una camilla y así, una tras otra. El ver que nosotros, pues, ubicábamos a los niños y tratábamos de hacer lo mejor que podíamos por ellos.
créeme que fue algo devastador. Y así el escenario de primer contacto, incluso hasta que llegamos ahí al escenario, fue que supimos se está quemando una guardería. Yo creo que pues son situaciones, pues como comenta Alma, pues devastadoras al final de cuentas. El hecho de que llegue inclusive yo creo que un accidente automovilístico y veas 2, 3 personas accidentadas y graves, pues ya se siente uno pues mal, ¿no? Mal al momento de tratarlas. Ahora, pues a mí sinceramente yo era estudiante de enfermería en ese entonces, ahora uno se pone pues en el lugar de ustedes un poquito en una situación así y encontrarte pues en un caos total o como dice Alma, 4 niños en una camilla, si bien sabemos pues, las camillas de urgencias de las áreas de urgencias de todos los hospitales, pues son camillas de un uso, de una estancia corta, ¿no? El paciente, no es una cama como tal, etcétera, etcétera. Entonces, imaginarte 4 niños entre 1 y 4 años, por ejemplo, en una sola camilla, pues nos da a lo mejor un poquito de panorama, cómo se podía encontrar en esa situación un servicio de urgencias, ¿no? Con, no sé, 16 camas en el hospital infantil en aquel entonces. 7 camillas. Y 7 camillas en el hospital CIMA, entonces vemos a lo mejor un poquito el panorama y decimos, híjole, sí, a veces con un paciente, canalizarlo, tomarle signos vitales, realizar los cuidados, pues a lo mejor, o valorar, ¿no? Al paciente, priorizar un cuidado, no sabían por dónde pasar, me quiero imaginar yo. Entonces, más con menores, y yo me imagino que en la situación que estos niños, pues muchas personas nos podemos llegar a imaginar en qué estados o condición llegaban estos menores a las áreas de urgencias. ¿Cómo se organizaron el equipo de enfermería para poder responder la emergencia? En este caso, dentro del hospital infantil. En el hospital infantil, como bien menciona Anita, ellos recibieron la peor parte, ¿sí? Por ser un hospital, porque por protocolo se establece que es el hospital más cercano donde vive la urgencia, ¿no? Llegaron primero con ellos, después avisaron a las diferentes instituciones de que había pues esta tragedia, ¿no? Así le podemos llamar, o más que una tragedia. Dio tiempo al hospital infantil de preparar, ¿verdad? Ese grupo que iba a atender. De una primera instancia, pues como te comento, yo no estuve en el momento exacto de decir estaba en la unidad, sino mi compañera que estaba de jefa me dijo que empezaron a organizarse más rápidamente, hicieron, de primer inicio les informaron que venían 4 niños quemados, ¿sí? Más nunca les dijeron que era una guardería la que estaba incendiada. Entonces se esperaron un ratito, no llegaron, entonces dijo ella, bueno, dice, no llegan los pacientes, voy a hablar con trabajo social para que vuelva a preguntar, a lo mejor fue una alarma nada más, que la gente ya ves que a veces hace ese tipo de, ¿verdad? Y resulta que ya se informaron, dijeron que no, que los tenían en el hospital CIMA, hospital general, pero que ya venían al hospital infantil. A nosotros ya nos llegaron los pacientes que allá ya los habían intubado, ya les habían dado vamos a decir, los habían estabilizado un poco más, y ya pues después empezaron a llegar otros niñitos ahí que tenían pues cosas que no fueron tan graves, ¿no? Por inhalación y alguna quemadura, perdón. Entonces ya se organizaron, cuando ya dijeron que eso era ya una magnitud grande, que eran alrededor de 200 pacientes, niños que estaban en la guardería, pues entonces se empezó a organizar, eran 2 médicos y 2 enfermeras. En ese momento empezó a llegar enfermeras y médicos de todas las instituciones, de todos los turnos. Empezó
a venir anestesiólogos, porque después se requería intubación, se requería pseudoanalgesia. Entonces, fue una unión entre todos, entre todo el gremio médico y enfermería. Y fue, afortunadamente, logramos estabilizar, vamos a decirlo así, a esos niños. ¿Por qué? Porque la unión en esos momentos fue fabulosa. No había categorías, ahí no sabíamos si eras auxiliar, si eras especialista, si eras licenciada, doctora, si tu jefe o qué lo que, ahí todos éramos una sola persona. Ahí éramos un solo ser humano tratando de salvar a otro ser humano. Así es, ¿no? También en todos los hospitales pues se encuentran protocolos y procesos que se deben de seguir en ciertos tipos de patologías, ¿no? Cómo actuar, los medicamentos, como comenta aquí Alma, el carro de paro, que esté supervisado, que esté en orden, que esté los medicamentos pues sin caducar, bien clasificados, pero yo creo que en este tipo de magnitudes, 1 o 2 carros de paro que podemos encontrar dentro del área de urgencias, en este caso a lo mejor 1 por el número de camas en Hospital Cima y 2 probablemente por el número de camas en Hospital Infantil del Estado, en este caso, pues no creo que hayan servido de mucho en ese momento para la magnitud de lo que se podía presentar, ¿no? Lo que podíamos llegar a utilizar con estos menores. En Hospital Cima, Alma, ¿cómo fue la organización del equipo de enfermería? Sí, mira, nosotros al momento de que pues empezamos a ver el escenario, empezamos a organizarnos de manera interna, primero que nada, empezamos primero que nada a jalar a todo nuestro recurso humano, asegurando obviamente de perdida que se quedara un personal al cuidado de los pacientes que ya estaban en las diferentes áreas. La parte administrativa nos apoyó bastante, ya que ellos se encargaron de empezar a controlar lo que estaba en sus manos, como eran adecuarnos carros con materiales de insumo, diferentes cosas que podíamos necesitar nosotros para dar la atención de urgencia. La parte del recurso humano, nuestras secretarias, nuestros administrativos de esos niveles también apoyaron en empezar a gestionar el recurso que estaba en sus horarios, ya en sus turnos de descanso. En la parte médica también, todo el grupo médico de la parte de Torre Médica Cima se trasladó, suspendió consultas y se acercaron allá con nosotros ante la urgencia. Nosotros pues fuimos los primeros que recibimos, pues se puede decir que la mayoría del número de pacientes más graves, porque la categorización así lo pide. La parte, incluso proveedores llegaron con recursos también para abastecernos. Todos los carros de paro de las diferentes áreas se jalaron a manejarse, incluso al momento de clasificar un poco a los niños de menor gravedad, se pasaban a otras áreas de nosotros, áreas de recuperación, áreas de preanestesia, donde podían mantener el cuidado y la vigilancia de esos niños, otras personas, pero nosotros que estábamos ahí a pie de guerra, se puede decir, con el paciente más grave en el área de urgencias propiamente, como te digo, hasta 4 niños por camilla, los categorizábamos, dábamos la atención principal. Y fue así como pudimos organizarnos de manera interna y con la colaboración de muchos profesionales, porque como dice Aneli, ahí la verdad que todos éramos unos, todos estábamos devastados, algunos llorando, otros preguntándote qué hago, cómo te ayudo. Había ortopedistas buscando accesos, poniendo vías intraóseas, lo que más se complicaba la parte de anestesia para el manejo de la vía aérea, y así es como pudimos organizarnos de manera, pues se puede decir que no como hubiéramos querido, pero
hicimos lo que pudimos humanamente y profesionalmente. Yo creo que no existía en ese momento un protocolo para una catástrofe como tal, ¿no? O sea, para recibir tanto paciente grave, todos tenían una gravedad, pues, bastante severa, ¿no? Si bien les doy un contexto, el Hospital Cima era el más próximo en distancia aquí en Hermosillo, de la guardería ABC, y posteriormente yo creo que los demás hospitales, ¿no? Y como comenta Angelina, pues terminaron la mayoría de los niños a lo mejor ya con una vía aérea, con un acceso venoso, no todos, pero a lo mejor sí la mayoría, llegaban al Hospital Infantil del Estado de Sonora, pues ya un poquito más trabajados, ¿no? Ya lo estabilizamos, hicimos esto, vámonos a traslado, y se iban distribuyendo por los demás hospitales. Pero de cercanía, el más próximo al suceso o a la guardería ABC fue el Hospital Cima. Bueno, todos los niños llegaron en condiciones muy delicadas, la mayoría de ellos. ¿Qué tipo de condiciones se encontraron en los niños que iban llegando y cuáles fueron los mayores desafíos al atender a estos niños? Pues las condiciones eran condiciones, pues, no la puedo describir. Algunos con unas quemaduras que no se les distinguía el rostro. Lo que más impactó fue que traían, pues, adheridos a su cuerpecito el plafón que les había caído. No puedo imaginarme yo el dolor de esas criaturas. Fue algo que me impactó demasiado, porque pues tuvimos que hacer las curaciones y quitar todo eso. Nos tocó. Fue una situación que pues a veces no queremos, ¿verdad?, hablar de ella. Describirla muy textual. Nos revivimos, ¿verdad?, esa situación de esos niños. Entonces, eso fue para mí algo como desgarrador, ver esa situación de esas condiciones en que llegaron esos niños. O sea, no debió haber pasado eso. ¿Cuál fue el mayor desafío al que usted se enfrentó? Un caso a lo mejor particular, que usted diga, ese fue mi mayor desafío ese día, aparte de todo. El mayor desafío fue pues enfrentar a los padres. Los padres entraban, te preguntaban, mi hijo, ¿dónde está? Yo quería decirles, aquí está y está bien, pero yo no sé, les decía, ¿cómo es su hijo? Es que mi niña traía zapatitos rojos, mi niño traía un dientito de plata, dicen ellas, pero es el casquillo que les ponen cuando les hacen algún procedimiento odontológico a los niños. Trae esto, trae lo otro, que el moñito, que cosas así. Entonces yo cuando llegué, me fui hacia la cama 1 y había una niña que traía sus uñitas pintadas de azulito. Entonces una de las mamás me dice, es que mi niña traía las uñas pintadas. Le digo, ¿de azul? Le dije. Sí, me dijo, de azul. Entonces, venga, le dije, la voy a llevar a la cama. Dígame si es su hija, le dije. Entonces ya la llevé y ya la observaba y decía, sí es su cabello. Y yo sentía una paz porque dije, bueno, ya encontró a su niña. Porque afuera la mayoría de las mamás estaban desesperadas. Estaban desesperadas, querían encontrar a su hijo y no lo encontraban. Entonces, yo pienso que eso pues ha de ser un dolor muy fuerte para una madre. Claro. Entonces, mi mayor desafío fue que no fuera su hija. Y yo ya le estaba dando una esperanza. Entonces dije, Señor, que sea su hija para que tenga un consuelo, no esté triste, que al menos en esta angustia que están viviendo tantos padres de familia, por favor. Y por fortuna, el personal de CIMA, Hospital General,
como pudo, envolvió en papel, en bolsitas, la ropita de los niños. Y cada niño traía su ropita. Para Entonces, poderse identificar. para que, sí. Sí, porque si bien sabemos, les voy a explicar un poquito a las personas que nos están viendo, pues serán niños que llegaban probablemente inconscientes o niños que no hablaban o pues que era imposible preguntarles el nombre, ¿no? A esos niños y pues llegaban solitos con personas desconocidas, con policías, con bomberos, con paramédicos. Entonces era imposible en su totalidad pues saber la identidad de ese menor. La mayoría de los niños pues que estaban en el servicio ya venían intubados, estaban inconscientes, o sea, estaban bajo pseudoanalgesia precisamente para evitarles el sufrimiento del dolor de las quemaduras. Entonces, por fortuna, pues como le digo, el personal en su caos, personal de enfermería siempre ha sido muy capacitado, siempre está pensando qué pueda pasar, qué hago para mejorar la situación. Bueno, echaron la ropa de los niños, se la acomodaron en un ladito, se echaron las camillas y ya los empezaron a... Y eso fue algo muy, vamos a decir, inteligente por enfermería o por médicos o por a lo mejor personal de limpieza, ¿verdad? Que lo haya realizado. Porque con eso logramos identificar, el papá más bien logró identificar que ese era su hijo. Claro está que hubo pues otros exámenes que se tuvieron que realizar porque había niños que no estaban irreconocibles, ¿verdad? Entonces eso fue algo que yo pues se me quedó muy grabado y pues ese desafío de que la mamá que no fuera su hija. Yo creo que trabajar con niños en ese tipo, en todas las situaciones, ¿no? Trabajar con niños, yo creo que es 90% trabajar con el papá y 10% trabajar con el niño, ¿no? Con el menor, con el paciente, porque el papá es la voz de ese menor, es la voz de ese niño que no habla, son los ojos o es la decisión de ese niño que no pueden, pues, tomar una decisión, ¿verdad? Alma, ¿qué tipo de condiciones encontraron a los niños en Hospital Cima y cuál fue el mayor desafío al que usted se enfrentó? Condiciones, pues recibíamos a esos seres vulnerables, totalmente abatidos, ¿no? Con su pelito todo con materiales de los techos adheridos a sus ropas, como comenta Nelly, ropitas, lo que alcanzábamos a rescatar, niños sin signos vitales, ya los recibíamos nosotros. Recibirlos en nuestras manos y ver que se quedaba parte de su piel en nuestro cuerpo, queriendo hacer mucho por ellos y no podíamos. Uno de los mayores desafíos fue tener ahí a un bebé de una compañera mía y tenerle que decir que ya no podía hacer nada por él, decirle que ya estaba. Tenerlo que agarrar, identificar cómo podía con su ropa, llevarlo al espacio que improvisamos para poner los cuerpos de esos pequeños. Creo que ese fue uno de los desafíos más grandes de esta tragedia, la verdad. Pues sin duda alguna algo que toca así directamente los sentimientos del profesional de enfermería, ¿no? Y del médico y de la trabajadora social y de limpieza y de todos aquellos que en ese momento se encontraban pues dentro de las instituciones de salud. A veces uno como enfermero o enfermería tenemos que enfrentarnos a diversas situaciones, pero yo creo que este caso en particular ha marcado al estado de Sonora muy, muy fuerte. ¿Cómo manejaron posterior a esta situación emocionalmente? Pues ver una catástrofe como tal y ver pues muchos niños perder la vida y cómo lo manejaron emocionalmente posterior a esta situación. Pues no fue nada fácil manejar una situación de ese tipo,
¿Por qué? Porque pues tú ves sufriendo un niño, dos niños, sufres con eso, pero encontrarte con esa situación y las condiciones en lo que estaban esos niños. ¿Te imaginabas cuánto ha de haber sufrido ese niño al momento de que sufrió esas quemaduras? Yo veía y decía cómo le cayó el plafón, el dolor, el grito, el desespero de buscar a alguien que lo ayudara y que no estuviera su mamá, porque la primera que le gritan es a la mamá. Entonces, yo me cuestionaba mucho, decía, ¿por qué pasó esto? Le hacía preguntas a Dios. Yo duré bastante tiempo para asimilar la situación. Todavía pienso en ella y todavía no encuentro una razón, una respuesta a lo que yo quiero encontrar, ¿verdad? Porque es algo que no, aún todavía no lo supero. Yo entro al servicio de urgencias y me da ese olor a quemado. Es un olor horrible. Ha sido muy difícil superar eso. Claro, acudido a profesionales para que me atiendan, porque pues la enfermera vive, y más si estás en un hospital infantil, estás viviendo una situación que dices, ¿por qué tiene que sufrir un niño? Es un niño pequeño, debe estar en su casa jugando, debe de andar brincando, riéndose. ¿Por qué tiene que estar aquí? Entonces te cuestionan muchas cosas. Ver sufrir tantos niños al mismo tiempo es muy impactante. Es algo que yo no se lo deseo a nadie. No lo he superado. Poco a poquito lo veo trabajando, terapias, ejercicios, pues tratar de entender la situación, pues que nunca la voy a entender yo creo, porque no la encuentro, pero sí trabajo en mí para poder sobrellevar esa situación. No se nos dio una atención como tal en el hospital de decir, bueno, hay que ver al personal médico y de enfermería, ¿verdad? Porque también estuvieron ahí, y no nada más los médicos, personal de limpieza, personal de alimentación, todo el trabajo social, porque como hace momento lo comenté, en ese momento éramos uno, no sabíamos quién era quién, pero sí sabíamos que estaba la voluntad de ayudar. Todos querían ayudar, no había quien dijera que no. Entonces, había personas ahí que yo desconocía, nunca los había visto, personas pues de otras instituciones, no sé de qué parte, pero yo los veía, yo no sabía, no los conocía, pero trabajábamos. O sea, tú dame esto, yo te doy esto y conseguíamos. Afortunadamente, en aquel entonces tuvimos el insumo necesario para atender a los niños, porque nos llegó insumo de otras partes, de proveedores, de instituciones, de gente, de civiles, de personas, ¿verdad? Que se Solidarizó. Bueno, ahí le compongo. Solidarizó. Y ya pues salimos un poquito ahí de la situación. Muy bien. ¿Cómo manejaron emocionalmente esa situación? Bueno, nosotros afortunadamente, te digo afortunadamente porque sí logramos tener la visita de una psicóloga de Hospital Chávez, que el mismo hospital gestionó para atención grupal, se puede decir nada más, a unos cuantos, ¿no? En la primera semana que estuvimos posterior a este evento. Sin embargo, te puedo decir que los que vivimos tan de cerca esto, seguimos en las conversaciones, seguimos viviendo esos sentimientos encontrados, esos recuerdos tan
devastadores y que dices tú, ¿cómo es posible pues que lleguemos a vivir esto? Nosotros decíamos en algún momento de nuestra vida, pensamos como profesionales ver esto, claro que no. Pensábamos, imagínense, si nosotros estamos viviendo una situación de esta, nos poníamos a comparar con los otros lugares del Medio Oriente, en otras partes del mundo donde existen las guerras que se enfrentan a esas pues multitudes de catástrofes para recibirlas y atenderlas. Nosotros de verdad que no podemos hasta la fecha que nos reunimos las compañeras para platicar y sale este tema pues a la conversación. La verdad que sigue doliendo y como dice Nelly, uno también precisamente en la vivencia que hemos tenido que buscar apoyo psicológico primeramente por nuestra cuenta, porque pues también tenemos que cuidar de nosotros para poder seguir dando esa atención pues con calidad y como nos gusta a nosotros y como profesionales, pero pues también tenemos que estar bien nosotros para poder hacerlo, ¿no? Así es, pues bien sabemos que en enfermería se nos recalca, ¿no? Se nos recalca el amor a la profesión, se nos recalca la empatía, se nos recalca que lo que sucede en el hospital se queda en el hospital y fuera pues tenemos una vida, una familia, dinámicas que tenemos que seguir como toda cualquier persona. Pero yo pienso que siempre que nos marca una situación así, nos ponemos como en tela de juicio, ¿no? A ver, por qué enfermería? O sea, ¿o por qué me dedico a cuidar otras vidas? ¿O por qué me dedico a salvar o a quien salva una vida salva al mundo entero, ¿no? Pero aquí eran muchísimas, o sea, eran exageradamente y sobre todo pues niños vulnerables. Eh, a ustedes, ¿cómo les cambió la perspectiva de la profesión después de esta tragedia? ¿Y qué aprendieron de esta experiencia que aplican en su práctica? Porque tenemos pues una enfermera jubilada y una enfermera aún operativa, activa. ¿Qué aprendieron de esta experiencia en su práctica diaria? Pues la lección que nos dejó es que como enfermeras tenemos que tener esa preparación constante, ¿sí? Hacer, vamos a decir, ese esfuerzo, ¿verdad? Por marcar más bien la prevención y buscar cómo mitigar en cierto momento, ¿verdad? Algo que se nos vaya a atrasar por no brindar un cuidado inmediato, ¿sí? Hacer esas simulaciones, vamos a decir. Un accidente de este tipo no es un accidente que se presente tan frecuentemente, afortunadamente, pero sí se puede prevenir, ¿sí? Entonces debemos de apostarle mucho a la enfermería preventiva. ¿Para qué? Pues dar esas capacitaciones constantes de prevención en una guardería. A lo mejor la gente que está en la guardería no se fija de los peligros que hay dentro de esa guardería, ¿verdad? O de una escuela, de una institución. Entonces, la experiencia que me dejó a mí, que no estamos preparados para ese tipo de situaciones. ¿Que lo hicimos? Sí lo hicimos, porque hubo mucha unión de parte de nosotros. Pero como experiencia es que debemos seguirnos fortaleciendo como gremio, debemos seguir enfocándonos en ser más solidarios. En algunas ocasiones no somos solidarios nosotros mismos, y marcar pues este punto de la prevención. Pues mira, primero que nada yo creo que dentro de la perspectiva, como comentan, realmente pues no estamos preparados para una atención masiva de un grupo de pacientes, sobre todo en este caso niños, pero en sí para seguir nuestros protocolos de atención, nuestros
clasificaciones de triage, nuestras priorizaciones en la planeación del cuidado y todo eso que se nos inculca a nivel profesional. Yo creo que ante estos actos, pues realmente nos falta mucho. Como dice Anneli, no es frecuente este tipo de situaciones, pero sin embargo, creo que como parte de nuestro compromiso en la formación profesional, debemos de estar en constante dinámica de cambio, nosotros también preparándonos, recibiendo toda esa información que va cambiando. Ahí nos dimos cuenta que no estamos preparados para el manejo de un paciente con una quemadura, por ejemplo, para el manejo de vías aéreas avanzadas con cierto grado de complicación, como fue este caso, las cuestiones pulmonares, los daños que vienen dejando estas inhalaciones por humo, las diferentes organizaciones que tenemos a nivel interno, cómo nos hace falta también seguir haciendo simulaciones precisamente para la prevención, como comenta también, pero yo creo que también como sociedad, yo creo que también de parte de nuestra sociedad general hace falta esa parte de responsabilidad también, de informarse, de también denunciar, se puede decir, esas situaciones inseguras que ven en las en las diferentes instancias donde están nuestros hijos, donde están todos esos niños vulnerables que dependen de otras personas para sobrevivir, se puede decir. Entonces, yo creo que sí es muy importante esa parte también, pero sobre todo el compromiso que todos como seres humanos tenemos. En sí, en lo personal, te puedo decir que tengo muchas imágenes muy marcadas. Eh, Hay espacios donde todavía no concibo estar porque llega el recuerdo, las aromas, todo ese tipo de cosas, el ver a mis amigas que perdieron a sus hijos, compañeras, ver pacientes que recibimos que perdieron a sus hijos, que tuvieron que llegar a prácticas de inseminación para volver a tener sus bebés de nuevo. Ver todas esas cuestiones, yo creo que nos vino a marcar mucho en nuestra profesión. Si me preguntas en ese momento, ¿me hubiera gustado ser enfermera? Te lo juro que te diría que no. No hubiera querido ser enfermera en ese momento. Incluso me llegué a preguntar cuando veía que llegaban y llegaban más niños, decía yo, siguen y siguen llegando y siento que no avanzamos. Entonces dije yo, ¿por qué estoy aquí? Yo misma me retroalimentaba y decía, bueno, es que a lo mejor Dios, tú tiene algo para mí y era el momento que tenía que estar ahí. Tratamos de dar lo mejor de nosotros. eh, y espero que obviamente también la sociedad entera haga ese reconocimiento para el gremio de enfermería, que sí, estábamos comentando Anel y yo anteriormente, no somos ángeles, porque la ciencia ficción marca ángeles como personas o figuras con alas y todo eso, no, somos seres humanos que nos duele también, sufrimos igual que las personas, lo que les duele a cualquier persona, nosotros lo sentimos, a veces nos vamos con todo eso a nuestras casas, a pesar de que se nos diga que no debemos de llevarnos nada a casa, es imposible, precisamente por eso y el compromiso y la responsabilidad que tenemos, es muy difícil separarnos totalmente de eso, entonces, ¿qué me gustaría? Que me gustaría mucho que el gremio de enfermería fuéramos más unidos, más solidarios entre nosotros y que pudiéramos lograr ser ese grupo que fuimos en ese momento, que fuimos uno solo, todo el personal de salud o todos los que trabajamos en las instituciones de salud, que verdaderamente podamos ser una misma y darle lo mejor a las personas que necesitan de nosotros y pues que nuestro gremio sea uno de los mejores y que sea reconocido como tal. Bueno, ya casi para finalizar, ¿qué significa para ustedes haber sido partícipe de los equipos que intentaron salvar la vida de estos niños y que salvaron muchas vidas de estos niños? Pues nos deja la satisfacción, ¿verdad? Pues de haber podido en su momento apoyar con nuestros conocimientos profesionales y dar esa atención que merecían esos niños. Haber logrado salvar, ¿verdad? Esas vidas
con nuestros cuidados, con nuestras atenciones. Eso es algo que nos deja a nosotros como pues personal de salud y como persona también, ¿verdad? Pues sí, la satisfacción de haber ayudado en lo que pudimos, de manera humana, de manera profesional y efectivamente de haber logrado salvar vidas, porque sí, también recibimos muchas. Desafortunadamente, por muchas ya no pudimos hacer nada más que únicamente asegurar de que de eso poco que quedaba de ellos, ponérselos cercas para que se pudieran llevar los procesos que competían para la identificación como tal, y con los que pudimos hacer lo que nos tocaba, creo que lo hicimos con todo el corazón, dimos un cuidado humano y profesionalmente me queda la satisfacción de que sin menos logré quitar el dolor en alguno de esos pequeños. Yo pienso que después de todo esto, como mencionaba ahorita, se cambiaron inclusive leyes aquí en el estado de Sonora, se crearon otras, se modificaron otras. Esto es situación de la supervisión, la inspección y la vigilancia de las guarderías y de los centros, inclusive de los locales de fiestas, pues se puso un poquito más como estricto, ¿no? Entonces, ¿para qué? Precisamente, como comentan, pues no es una situación que se presente muy habitualmente, gracias a Dios, ni es una situación que veamos con mucha regularidad en ninguna parte. Pero así yo pienso que ahorita en alguno que otro comentario que hacían, la preparación, la prevención, el estar capacitados, así suceda en 100 o 200 años dentro de una unidad hospitalaria, de un centro de salud, de una guardería, de un área de fiestas infantiles, en cualquier situación se tiene que estar preparado, ¿verdad? Yo creo que todo conspiró a favor, que no faltaran insumos, que se donaran, que se viera para que estos niños fueran atendidos debidamente dentro de las áreas hospitalarias. Yo creo que eso es una de las situaciones, a lo mejor como ustedes como profesionistas que estuvieron involucradas en esta situación y fueron partícipes del cuidado de la salud de estos menores, pues honran la memoria todos los días de estos niños, revisando un carro de paro, tratando con empatía a los familiares de los pacientes, porque yo pienso que así es como uno como enfermero se va forjando, ¿no? Ese sentimiento de empatía que tanto nos inculcan, ese sentimiento de ponerte en el zapato de la persona, lo vamos adquiriendo conforme la experiencia y conforme las vivencias que nos vamos encontrando dentro de las unidades hospitalarias. ¿Hay algún mensaje de esperanza o de aprendizaje positivo que ustedes nos quieran compartir de esta experiencia al personal de enfermería que actualmente trabaja y usted, pues en este caso, que es docente de las personas y de los alumnos que están en formación? Pues el mensaje es seguirnos fortaleciendo como personal de enfermería, pero sobre todo enfocarnos también en nuestra persona. Nosotros somos seres humanos, también nos cansamos, también sufrimos, también nos alimentamos. Entonces el consejo para el gremio es que tomen en cuenta su persona, que también cuando sientan ganas de llorar, lloren, cuando ya no tengan ganas de seguir, que se detengan un momento en el camino. Ser enfermera es una profesión muy hermosa, pero también es una profesión donde se sufre mucho. Yo como enfermera de un hospital infantil, 30 años laborando en él, sufrí mucho. Sufrí mucho porque los niños te marcan mucho. Dices tú a veces, bueno, el adulto tiene una enfermedad, a lo mejor es una enfermedad que lo está haciendo sufrir mucho, pues ya tuvo su tiempo, pues, pero después volteas y ves a un niño, apenas está empezando a vivir, ¿por qué está en esta situación? Este niño debería de estar en su casa,
pero también ¿qué me deja a mí eso? De que yo le pongo muchísimas ganas a lo que yo estoy haciendo. ¿Cómo voy a hacerlo? Tengo que integrarte a tu familia. ¿Por qué? Porque te están esperando afuera. Cada niño que en mis manos recibía era como si fuera mi hijo. ¿Por qué? Porque yo sabía que tenía una mamá y depositaba en nosotros la confianza de atender. Claro, ¿verdad? No somos dioses. También había situaciones en que ya no se podía hacer más. Pero creo que cuando tienes el conocimiento, sobre todo el amor que le pones a lo que estás haciendo, creo que marca mucho la salud de una persona. Así es, un granito de arena. Pones un granito de arena y pues de un granito que vamos poniendo cada quien, pues ese niño sale y se integra a su familia, que esa es la finalidad cuando das el cuidado. Yo creo que los niños particularmente tienen una habilidad para adaptarse a la situación. Así es, los niños te dejan mucha enseñanza porque te dan, dices, ¿cómo tienen fortaleza? ¿De dónde sacan tanta energía? Por ejemplo, yo un neonato de 600 gramos, ¿qué dices tú? Ahorita ya lo veo caminando. Entonces, le pones amor a lo que haces. Él también dice, bueno, me están dando lo que necesito, yo también le voy a echar ganas. Entonces, ser enfermera de un hospital pediátrico es algo, y voy a decirlo aquí, en una ocasión una madre de familia se acerca y me dice, las enfermeras del hospital infantil tienen algo que no tienen otros hospitales. Claro. Entonces yo digo, bueno, pues que son niños, entonces el adulto pues te dice, ¿verdad? Lo que le duele, te dice, pues me duele aquí, me duele allá, pero el niño nada más llora, y llora, pues un llanto es el reflejo de algo, de muchísimas cosas que pueda necesitar en ese momento. Entonces el adulto, pues así es diferente. Entonces eso se me quedó muy grabado de eso que me dijo esta señora, y le dije, pues gracias, le dije, por sus palabras. Bonito marcar la vida de alguna persona. De alguna persona. Así es. En su caso, ¿cuál es su consejo? Bueno, pues primero que nada, seguirnos preparando, seguir pues con esa solidaridad, con esa empatía de dar lo mejor de nosotros en cada persona que pone su confianza en nuestras manos, y que nosotros, que somos las personas que estamos 24/7 al pie de cama de esas personas que nos necesitan, pues debemos de dar lo mejor, ¿no? Y creo que dentro de nuestro grupo, en nuestra vida diaria, en nuestro quehacer como compañeras en enfermería, pues tenemos que trabajar en siempre estar en armonía, haciendo todo lo mejor posible, porque ese ser humano que está ahí doliente o con una alteración en su cuerpo, pues que realmente depende también de nosotros, pues que se reintegre a la sociedad, sea niño, sea adulto. Si están en un hospital es porque algo no está bien y necesitan de nosotros. Entonces creo que es muy importante que nosotros siempre nos quede bien en claro que pues debemos de dar siempre lo mismo que nosotros quisiéramos recibir, ya sea nosotros o un ser querido de nosotros. Realmente sabemos que la personalidad para manejar a los pediátricos debe de ser pues con ciertos atributos, se puede decir, ¿no? Porque el pequeño que es vulnerable requiere de pues ciertos privilegios, se puede decir, de nosotros para ellos, y saber identificar siempre esas alertas que nos están marcando que algo no está bien y que podemos hacer mucho por ellos. Entonces, pues no me queda nada más que comentarles, sino que seguirnos fortaleciendo como profesionales de enfermería y seguir dando lo mejor de nosotros. Muchísimas gracias. Queremos agradecerles y otorgarles un reconocimiento por su valiosa participación en nuestro 8º episodio entre el deber y el dolor como enfermeras frente a la tragedia de la guardería ABC. Pues muchísimas gracias
Maestra Angelina, por acompañarnos. Gracias. Y muchísimas gracias, Alma, Nidia, ambas profesionales de enfermería, pues con mucha pasión, como ya lo escuchamos ahorita, con muchas experiencias que quedan marcadas y cabe señalar y destacar que este espacio y este episodio se realizó con muchísimo respeto para todas estas familias, para toda la población, así como ellas tienen su propia experiencia, hay médicos, enfermeros, trabajo social, personal de limpieza, como ya mencionamos hace rato, todo un equipo multidisciplinario que participó en los cuidados y en identificar y en ver y en asimilar y en tratar, en cuidar y en salvar la vida de estos niños. Se hizo, yo creo, lo que estuvo en las manos de cada quien. Se actuó con el debido respeto dentro de las áreas hospitalarias como profesionistas de la salud y con mucho respeto este episodio para todos. Pues muchísimas gracias por su colaboración, porque somos enfermeras y a veces nos da un poquito de pena, pero aquí estamos. ¿Para qué? Para visibilizar mediante Voces que Cuidan. Queremos escucharte del Colegio Sonorense de Enfermeras, un espacio en donde nosotros queremos inspirar y fortalecer a esos enfermeros y enfermeras activos, estudiantes, jubilados, pensionados, que nos inviten a vernos, que nos inviten y que podemos desempeñarnos en diferentes espacios en atención en pro de la salud. Muchísimas gracias, nos vemos la próxima. Sé parte del cambio. Te estamos esperando.